y yo le pregunté con la mirada, ¿ese es? Y ella con la mirada me respondió, no, baboso, este es uno que me prestaron para entrenar mientras. Y llegó una trabajadora social y se puso ahí, oiga, usted no puede pasar. Y yo le dije, voy a pasar. Muy amablemente, Melanie dijo que mi cara se veía de tanto odio y de tanta furia que pensó, la va a matar. Y la señorita, la trabajadora social, estaba así, no puede pasar. Y cuando le dije, voy a pasar, se quitó, dijo, no, pues por eso digo que usted va a pasar. Y ya tomé a Leonel entre mis brazos y cuando lo tuve por fin en mis manos, lo primero que le dije fue, soy tu padre. Es en serio, sí se lo dije porque quería poder decir eso, o sea, que esas fueron las primeras palabras que yo le dije a mi primer hijo. Y ese ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Después, ya cuando nos lo pudimos llevar, tenía que cambiarlo porque traía ropita del hospital y yo ponerle así la ropita de bebé y sentir que lo iba a romper, sentir que estaba armando unos legos o algo así. Ese fue el segundo momento más feliz de mi vida. Ahora, ya que pensaron en esta pregunta, les quiero preguntar, todos somos cristianos, ¿verdad? ¿Alguien pensó, cuando yo pregunté su momento más feliz, alguien pensó en el día en que aceptó al Señor en su corazón, el día en que aceptó la salvación? ¿Isaí? No les creo ni más. Porque ese día había ganado el América. Amén. Es una cosa que nos pasa a casi todos los cristianos. Es decir, cuando pensamos así en nuestras grandes alegrías de la vida, nos cuesta trabajo acordarnos del momento de la salvación. Primero nos acordamos de otras cosas. Ahora, digamos, es casi natural. Es más, al que se había atrevido a decir, yo, el día en que acepté a Cristo en mi corazón, el día en que creí, luego los demás lo hubiéramos tachado de ñoño, santurrón y legalista. Casi es natural, porque tenemos una mente terrenal, entonces regularmente nos ubicamos primero en las cuestiones terrenales. Y primero en las cuestiones materiales. Por ejemplo, yo, pues en mi familia, cuando pienso en mi momento más feliz, lo primero que me viene a la mente es mi familia. ¿Me explico? Ya después de un rato digo, no, pero espérate, cuando yo estaba perdido, no tenía a Cristo en mi corazón y creí, ese es el momento más feliz. Analizándolo y recordando, uno se da cuenta que ese es el inicio de la felicidad. Pero a veces, por tener una mente basada más en lo material o por tener un enfoque que está más preocupado por lo material, se nos olvida lo importante que es la salvación. Es más, en ocasiones cuando pensamos en la importancia que tiene para nosotros la salvación, incluso hacemos más énfasis en lo terrenal. Es decir, cuando pensamos en qué es lo bueno de la salvación, pensamos en que nos da plenitud de vida, pensamos en que nos da un propósito de vida, pensamos en que nos da bendiciones. Es decir, incluso cuando pensamos que la salvación es algo bueno, primero pensamos en los beneficios terrenales que esta tiene para nosotros, en los beneficios materiales, que sí, tiene beneficios materiales, por eso dice el pastor que conviene ser bueno. Decía Facundo Cabral, si los malos supieran el buen negocio que es ser bueno, serían buenos tan siquiera por negocio, porque sí tiene beneficios terrenales. Pero se nos olvida en ocasiones que hay un beneficio superior y el mayor beneficio de la salvación. Es un asunto espiritual. Tenemos que recordar cómo estábamos antes de ser salvos. Tenemos que reconocer que la salvación significa que teníamos un grave problema, que era el pecado. Que no lo entendamos nada más como cosas malas, sino debemos de entenderlo como esto, una naturaleza mala que nos guía a hacer cosas malas. Digamos que somos de una especie diferente de humanos antes de haber creído. Y este es el gran beneficio de la salvación, que nos quita esa naturaleza y nos hace una nueva naturaleza, digamos que nos convierte en una nueva especie de seres humanos. El sermón de esta tarde se llama El Evangelio es lo mejor que me ha pasado y está basado en Filipenses 3, 1 al 14. Les invito a que vayamos a Filipenses 3, el primero que lo encuentre, ahí lo deja y los demás siguen buscando después de él o de ella. Filipenses 3, 1 al 14. Cuando lo encuentren dicen amén, eureka, hosana, gloria a Dios, caguabonga. Yo no lo propuse, pero buena propuesta. Filipenses 3, del 1 al 14. Déjenme se los leo, traigo la nueva versión internacional. Sé que la mayoría de ustedes seguramente traen otras versiones católicas o algo así. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor.
para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Así lo vamos a ir leyendo poco a poco. Aquí hay una primera cosa, una primera enseñanza. Pablo les dice a los filipenses que les va a enseñar algo que ya se los ha enseñado, pero que les dice, no les afecta que lo vuelvan a saber, es más, chanza y lo necesitan y ni cuenta se han dado. Cuando empezamos esta campaña, que es acerca de la salvación, acerca de la evangelización, seguramente algunos, especialmente cristianos viejos, nos pudo llegar la tentación de pensar así, pero pues eso ¿para qué? Si debería ser una campaña de otra cosa, o sea, eso está bien para los nuevos creyentes, pero nosotros ¿qué nos van a decir? Pero no, aquí Pablo le dice a los filipenses, a ustedes no les es gravoso que les repita las mismas cosas. Es decir, tenemos que reconocer y recordar constantemente qué es lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Qué es la salvación para nosotros? No nos hace ningún daño recordar que éramos pecadores y que el Señor nos salvó. ¿Se acuerdan? Hace unos, ¿qué será? 2, 3 domingos hablé de la fauna y flora de la Magna Unión de Jóvenes, y una de las cosas que es importante que un cristiano redimido reconozca es que era pecador, pero que ya no lo es. Tenemos que recordar constantemente eso, de dónde nos sacó el Señor. Porque en ocasiones, cuando nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, como que nos dan ganas de volver o como que nos vamos acercando otra vez a esas cosas. Tenemos que recordar de dónde venimos y que ya no somos de esa clase de personas que están atrapados por el pecado. Y tenemos que recordar que Cristo nos rescató de ahí. Por eso vale la pena que tomemos esta campaña con esta idea. Sigue diciendo el pasaje, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Hasta ahí vamos a leer, ahorita seguimos leyendo los demás. Digamos que este es el meollo de este pasaje del que quiero que estudiemos ahora. Dice Pablo, todo lo demás lo tengo por pérdida, incluso dice, todo lo demás es estiércol para mí, en comparación de lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que recordar que lo que Cristo hizo por nosotros tiene que ser lo mejor que nos ha pasado. Y si no lo entendemos como lo más grande que me ha pasado, a lo mejor el problema es que no me ha pasado. A lo mejor el problema es que no me ha salvado y que todavía sigo atrapado por mis pecados y por eso no me doy cuenta de la bendición que es estar libre de la naturaleza pecaminosa. ¿Me explico? Es decir, si no lo he experimentado, pues es por eso por lo que no siento que sea tan bueno, tan maravilloso como otras cosas. Tal vez esa es la razón por la cual algunos grupos cristianos enfatizan algunas otras causas. El día de hoy los jóvenes especialmente se apasionan mucho por algunas causas. Hay algunas razones buenas por las cuales apasionarse. Por ejemplo, hay personas apasionadas por la lucha de los derechos de los animales. Hay personas apasionadas por la lucha en contra de la trata de personas. Hay personas apasionadas por, no sé, el comer lechuga y esas cosas, los vegetarianos. Es decir, hay de pasiones a pasiones. Hay personas apasionadas con Crepúsculo. ¿Me explicó? Porque en la juventud como que uno necesita una pasión, necesita algo así que sea grandioso. Y regularmente lo que consideras que es lo máximo es de lo que te apasionas. ¿Me explicó? O sea, los que se apasionan de Crepúsculo creen que Crepúsculo es lo máximo. ¿Sí me explicó? Por eso, cuando una persona experimenta a Jesucristo y reconoce, yo estaba atrapado por el pecado, no podía ser feliz, no podía perdonar, estaba atorado en una podredumbre, estaba mi mente cautiva de ideas tontas, de porquería, y Él me rescató, entonces es fácil apasionarse por Cristo. ¿Me explico? Por eso tenemos que reconocer que el Evangelio es lo mejor que me ha pasado, es decir, que Jesucristo haya muerto por mí, que el Espíritu Santo me haya convencido de pecado,
que Dios me haya ofrecido la salvación y me haya permitido responderle. Yo le dije, sí, Señor, eso es lo mejor que nos ha pasado. Pero siempre encontraremos obstáculos. Es decir, siempre hay circunstancias que a veces nos hacen perder de vista lo que es la salvación para nosotros y que por lo tanto nos hacen que nos enfoquemos en otras cosas. Por eso es la razón que incluso a veces algunos cristianos verdaderos que han sido salvos por el Señor no viven la vida cristiana. Vemos en Corintios, por ejemplo, que nos habla del hombre natural y del cristiano espiritual, pero luego nos dice que hay también un cristiano carnal, es decir, uno que sí es salvo, pero que todavía no ha avanzado lo suficiente, que todavía está atorado en algunos pecados, que todavía está atorado en una inmadurez espiritual. Y la idea entonces es cómo salir de esa inmadurez para ir convirtiéndonos en un cristiano espiritual, para ir madurando en el Señor. ¿Cómo logro hacer que lo que Cristo hizo por mí se convierta en la base y en el impulso de toda mi vida? Aquí en este pasaje vemos algunos obstáculos. En primer lugar, vimos en el versículo 2, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Podemos decir que aquí nos está hablando de malas influencias. Y ante las malas influencias hay algo que podemos hacer: fortalezcámonos. ¿Qué son las malas influencias? Podemos encontrarlas con diferentes maneras de actuar o de decirnos cosas, pero la idea es la misma. Es una opinión o persona externa que me hace cambiar mi opinión respecto al Evangelio. ¿Me explico? Es decir, en ocasiones una persona viene aquí a la iglesia y estudia la palabra de Dios, pero cuando llega a la universidad y entonces se encuentra un maestro ateo, muy carismático, muy buena onda, pero que es ateo y empieza a criticar cosas de la iglesia, y entonces uno dice, pues sí tiene un poco de razón, la iglesia sí es así como que corrupta y cosas así. Y déjenme decirles, sí hay grupos religiosos que son corruptos, pero la iglesia del Señor no tiene corrupción. De hecho, los que practican esa corrupción no aguantan estar en la iglesia y se salen y forman otros grupos que se disfrazan de iglesia. Pero en ocasiones esa opinión de alguien que parece cierta, que parece muy informada, puede convertirse en una mala influencia. En ocasiones la mala influencia no está claramente así como diciéndome, deja de ser cristiano, sino es más bien como una opinión generalizada que me hace difícil ser cristiano. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Y se acuerdan hace, creo que 4 años que tuvimos el Super Rally? ¿Fue? Hace 4 años tuvimos un Super Rally, 3, ¿se acuerdan? Fue campeón, ¿verdad? Y una de las actividades que tuvimos en ese rally fue ir a predicar a la Alameda del Sur y a Pericuapa. Y en la Alameda del Sur, la mayoría de las personas que había ahí eran familias, papá, mamá, 2, 3 hijos, globeros, 2, 3 viejitos ahí tomando el sol. Entonces ahí fue fácil predicar, hasta empezamos a hacer una especie de culto callejero. Y todos los chavos que fueron a esa actividad estaban predicando, iban con la gente y se quedaban con ellos platicando un rato, les evangelizaron. Conseguimos algunos que tomaran decisiones ahí, los invitamos a la iglesia, les dimos folletos con la dirección, bien padre. Y después de ahí, la idea era irnos a Pericuapa, porque era un ambiente diferente, entonces para poder predicar en 2 ambientes. Cuando fuimos a Pericuapa, la cosa cambió drásticamente. Yo lo pude ver, o sea, sí era más difícil ahí. De hecho, como era como otro estilo, costaba más trabajo hacer que la gente te escuchara. De hecho, una familia con la que yo estuve platicando, porque mi esposa y yo íbamos predicando las familias, la esposa y la hija querían escuchar y el esposo estaba duro y dale con que no, que la iglesia es una porquería y no sé qué. Entonces sí costaba un poco más de trabajo. Pero lo que yo vi es que la mayoría de los chavos ni siquiera lo intentaron. O sea, veían así como que, ¿le predicamos a esos? No, mejor a estos. ¿Le predicamos a esos? No. O sea, como que se sentía uno más cohibido. Y al analizar el asunto, yo me puse a pensar, a ver, ¿qué es lo que pasó? Allá en la Alameda, pues no era su ambiente. O sea, eran otro tipo de personas, casi no había jóvenes. Y los pocos jóvenes que había no se veían así como de la misma calaña o del mismo nivel de los jóvenes de nuestra iglesia. Calaña se oye muy feo, ¿verdad? De la misma categoría. Pero acá sí, acá a lo mejor hasta se encuentran un amigo, acá andan tirando rostro, acá en el mall pues vienen las chavas echando tiros, los chavos con sus peores ropas, porque curiosamente los chavos el día de hoy, mientras más nacos se vean, más atractivos son supuestamente. Y entonces, ¿quién dijo sí, cierto? Y entonces como que no se podía, pero no porque hubiera oposición, sino porque no queríamos. Nos sentíamos juzgados al predicar ahí.
Hubo unos guardias ahí que nos dijeron que no se puede predicar y no sé qué, pero me acuerdo una vez que fuimos a predicar a Centro Médico, nos fuimos en metro y fuimos predicando, y el hecho de que un policía, no un guardia de mall, un policía nos dijera no puede predicar aquí, como que más ganas dieron de predicar. Entonces yo dije, esos guardias no son la objeción es el ambiente, la objeción, el obstáculo es la opinión de los demás. ¿Qué van a decir de mí si me ven predicando el evangelio? Y donde me vean mis cuates de la escuela que saben cómo hablo, por decir. Es decir, las malas influencias no siempre son una persona que me influye. En ocasiones es una opinión, un valor que me hace difícil creer que realmente la salvación es lo que yo más necesitaba. En ocasiones es la opinión de que lo que el evangelio tiene que ofrecer no es tan valioso como lo que tiene que ofrecer el dinero o el mundo de la diversión o los derechos civiles o la lucha de los derechos de los animales o alguna otra cosa así. Es decir, en ocasiones la idea es que hay cosas más importantes que la salvación, que a lo mejor la igualdad de género es más importante que la salvación en Cristo. Es decir, no siempre es una persona que me influye. En ocasiones es simplemente las ideas del mundo. ¿Qué debemos de hacer ante esto? Fortalecerme en el Señor. ¿Cómo se le hace para fortalecerse? Leyendo la Biblia, más que ninguna otra cosa. Si lo que más leo yo es la palabra de Dios, cuando lea otra opinión buena, la voy a comparar con la palabra de Dios. Voy a terminar reconociendo que es mejor la palabra de Dios que esa buena opinión que alguien me presenta. Por eso es que los cristianos no somos activistas sociales, somos cristianos. Sí nos preocupa que haya pobreza en el mundo, sí nos preocupa que haya problemas en nuestro país, sí nos preocupa que se maltraten a los animales, sí nos preocupa que hayan matado al león Cecilio, porque así se traduce. Pero no nos preocupa tanto como nos debería de preocupar que personas cercanas a mí se vayan a ir al infierno, que personas cercanas a mí estén atrapados por el pecado, que personas cercanas a mí no estén experimentando la salvación en Cristo. ¿Cómo se le hace para cambiar esta opinión? Pues llenándome más de la Biblia que de ninguna otra cosa. Es decir, considerando que lo que dice la Biblia es mejor que lo que dicen otras personas. Me da mucha tristeza que el mundo de hoy considere que hay un buen papa en el Vaticano. Y la razón por la cual me da tristeza es porque a mí me parece que es el papa que está acercando más al Vaticano, a la bestia, en los últimos años. ¿A qué me refiero? Cuando leemos en el Apocalipsis que dice de la bestia y esas cosas, no es que vaya a surgir así un imperio mundial que vaya a destruir, que vaya a controlar todo, no. De hecho, en el Apocalipsis los eventos que se nos narran casi son contemporáneos. O sea, cuando leyeron ahí que una estatua hablaba, se refería a un César que vendía unas estatuas que con ventriloquía hacían que hablara. Cuando decía ahí que se les puso una marca, se acordaron los que leyeron de cuando años antes un César les puso una marca a las personas que eran dignas de comprar y de vender en el imperio. Entonces ellos entendieron eso, pero nos enseña una cosa: hay un sistema en el mundo que se parece a la bondad, pero que no es la bondad. Por eso dice que la bestia tiene forma de cordero, es decir, se parece a Jesús, que es el cordero, pero no es el cordero, y hace cosas que parecen buenas, pero no son. Y a lo que me refiero es a esto: la Iglesia Católica por muchos años funcionaba así, se disfrazaba de justicia, decía que era la Iglesia de Dios, pero no era la Iglesia de Dios. Entonces era la bestia, ¿me explico? Es decir, era un poder que se disfrazaba de bondad, pero que no era bondad. Pero el día de hoy, esa no es la bestia. Más bien, un poder que se disfraza de bondad, pero que no es la bondad, es esta idea de la tolerancia. Es esta idea de que no hay nada que sea malo, siempre y cuando a ti te guste, es bueno. Eso es lo que es la bestia el día de hoy, porque se disfraza de bondad, pero es maldad que nos va destruyendo. Y este Papa, como la Iglesia Católica ya no es la bestia, dijo, no, ¿cómo de que no? Vamos a volver a ser la bestia nosotros. Y está acercando otra vez a la Iglesia Católica la bestia. ¿Sí me explico? Por eso me preocupa que mucha gente diga, qué buen Papa, porque es el que está acercando otra vez a esa perdición, a esa perversión a los seres humanos, a esa idea de creer que no hay nada que sea malo, porque cuando creemos que no hay nada que sea malo, entonces no nos vamos a acordar de dónde nos sacó el Señor
y no vamos a reconocer que lo que estamos viviendo después de que Él nos salvó es lo bueno, y no vamos a reconocer cuán importante es la salvación para nosotros. Por eso, ante las malas influencias, fortalécete. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, valorando más la palabra de Dios que ninguna tontería que pueda decir alguna persona, aunque parezca buena. Déjenme les digo una cosa: si lo que alguien dice es realmente bueno, la Biblia también lo dice. Pero si lo que alguien dice no está en la palabra de Dios, entonces no es bueno. ¿Me explico? Parecería bueno, pero no lo es. Gandhi no era cristiano y dijo algunas cosas buenas, pero si leemos la Biblia, también aquí están. ¿Me explicó? Entonces no tengo que ir a buscarlas en el budismo de Gandhi, porque las encuentro en la palabra de Dios. Malcolm X no era cristiano, pero dijo algunas cosas buenas, dijo algunas cosas malas, pero dijo algunas cosas buenas. Y lo bueno que dijo se encuentra aquí. Entonces no tengo que ir a leer ese vato, porque aquí está en la Biblia. ¿Se me explicó? Esa es la cosa. Leamos más la palabra de Dios, llenémonos de la palabra de Dios, valoremosla más que a ninguna otra cosa, y entonces estaremos fuertes. Y cuando llegue una mala influencia, la voy a rechazar fácilmente. Voy a decir, es mentira, no es cierto, y la voy a poder enfrentar. Las malas influencias no me evitarán ser un buen cristiano. Una segunda cosa, una segunda objeción que encontramos aquí: nuestro mal ejemplo. Ya perdí el pasaje, ¿ya ven? Sigue diciendo el versículo: porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús. Después, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Es decir, está diciendo Pablo, yo era una perita en dulce del judaísmo, pero eso para mí es pérdida, porque tenemos que reconocer, persiguió a la iglesia. Seguramente muchas personas de sus enemigos le dijeron, ay, sí, si tú perseguías a la iglesia, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? Y en cierta forma, sí podría haber una razón humana en lo que ellos están diciendo. Sí fue un perseguidor de la iglesia. Sí mandó matar a algunos cristianos, llevaba cartas cuando se encontró con el Señor ahí en el camino a Damasco, llevaba cartas, es decir, cartas de extradición, como quien dice, para traer cristianos, regresarlos a Jerusalén, que los juzgaran y a lo mejor hasta los mataran. Pero eso no es lo que Pablo es el día de hoy, es una nueva persona, ha cambiado. En ocasiones nos cuesta trabajo ser cristianos, especialmente entre nuestra familia, entre nuestros cuates, porque saben quién soy. Saben de dónde cojeo, saben las tonterías que he hecho o las porquerías que he hecho, y entonces a veces sentimos como que bueno, aquí pues no les voy a poder predicar porque pues, saben lo que yo hago. ¿Me explico? Con Pablo pasaba esto, pero él no se quedó en lo que era antes, se comenzó a transformar en el poder del Señor. Por eso, ante nuestro mal ejemplo, renovémonos, seamos nuevas personas. Reconozcamos, está bien, sí es cierto, yo hacía esto, yo me porté así, todavía a lo mejor siendo cristiano hice cosas así, pero puedo dejarlo atrás y puedo comenzar otra vez, puedo cambiar esas cosas. Me encanta que la palabra de Dios, cuando dice que nos renovemos, no dice déjense renovar, dice y renuévense. ¿Me explico? Por ejemplo, dice y renovaos por la renovación de vuestro entendimiento, es decir, por nuevas ideas. Cambien sus ideas para que cambie su mente. Me encanta que no diga déjense renovar, sino que dice que nosotros podemos participar. Ahora, esto no significa que es por mi esfuerzo y que entonces yo tengo que echarle muchas ganas para que el Señor me salve. No, sino que una vez que ya me salvó el Señor, estoy capacitado para vivir una vida diferente a la que vivía antes. Podemos decirlo así, antes de ser salvos, no podíamos estar libres de pecado, no podíamos tener ideas diferentes, no podíamos tener valores diferentes. ¿Me explicó? No tendríamos esa capacidad. Pero una vez que hemos creído en el Señor, Él nos transforma y pone en nosotros una nueva naturaleza. Dice que pone en nosotros su mente. Y entonces ahora sí puedo hacer cosas diferentes. Antes no podía, pero ahora sí.
Lo único que me lo evita es que no lo haga. ¿Me explicó? Tenemos, como quien dice, una nueva capacidad de ser diferentes, de ser santos, de tomar mejores decisiones, de buscar en la palabra de Dios dirección y no nada más andar tomando decisiones adifeses, como dicen en Chihuahua. Por eso, ante nuestro mal ejemplo, comencemos a renovarnos, vivamos diferente, reconozcamos que lo que hicimos estuvo mal y caminemos entonces en una dirección contraria. Otro obstáculo, ante las pruebas, confiemos en Dios. Dice en el versículo 9, más bien desde el 8, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basado en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba camino a que lo juzgaran. Entonces posiblemente Dios ya le había dicho, te van a matar. Y entonces Pablo está reconociendo, pues me va a tocar sufrir. Estoy dispuesto a sufrir por el Señor. Ante las pruebas, confiemos en Dios. Es decir, en ocasiones las circunstancias difíciles nos hacen que nos cueste trabajo tener fe y ser cristianos. No nada más porque sea una circunstancia difícil, sino porque cuando hay problemas es cuando a veces se nos facilita más perder la integridad moral y hacer trampa y cometer cosas que no son correctas. Si es un examen muy difícil, va a ser más fácil que yo intente hacer trampa. ¿Me explicó? Si no me quedé en la UNAM, va a ser más sencillo que intente sobornar a alguien para poder quedarme. Si me para un tránsito, estoy en un problema, va a ser muy fácil que yo le quiera dar mordida. Está muy difícil que uno vaya por la calle, vea un tránsito y le diga, oiga, ¿le puedo dar una mordida? No, ¿verdad? En la crisis es cuando es fácil a veces perder la integridad moral. Yo la única vez que le he dado propina a un tránsito fue una vez que me detuvo por una cosa que no era cierta y entonces me pidió mis papeles y yo se los di y luego me dijo, pues ¿qué hacemos? Y yo le dije, no, pues vamos al corralón, ni modo. Pero no quiere que le ayude, no, vámonos al corralón. Y seguimos paseando y se detuvo, oiga, pues yo le quiero ayudar, ¿cómo le podemos hacer? Pues lléveme al corralón, así dice la ley, ¿no? No, pero es que yo le quiero ayudar y no sé qué. Le dije, pues entonces déjeme ir. Y me da mis documentos y me dijo, le voy a regresar sus documentos. Y usted es dueño de su dinero y puede hacer con su dinero lo que quiera. Si me quiere dar a mí de su dinero, está en su derecho. Entonces le di pa'l chesco, 10 pesos. Pero cuando uno está en una crisis así, a veces dan ganas de decirle, no, pues sí, mejor le doy una lana y así no pago los 14,000 de multa. Bueno, depende de qué crimen haya cometido uno, ¿verdad? Pero esa es la cosa. Las pruebas no nos dificultan ser buen cristiano porque uno diga, ay no, es muy difícil ser cristiano, sino porque en ocasiones cuando estamos en circunstancias difíciles se nos facilita actuar en contra del poder cristiano, en contra de los valores cristianos, en ocasiones porque creemos que a lo mejor no hay otra manera de salir de ese problema. Por eso, confiemos en Dios y reconozcamos que incluso si me va mal, incluso si me toca un castigo, el Señor hará algo para salvarme, el Señor hará algo para librarme de esa situación difícil. Me gusta mucho en una película que se llama Cruzada, El Reino de los Cielos, Kingdom of Heaven, sale Legolas. Y Legolas es un caballero en esta película, ¿cómo se llama? Orlando Bloom. Y el rey de Jerusalén ha hecho la paz con Saladino, el sultán, el jeque, el que lo ajeca la jaqueca de los musulmanes, y han hecho la paz, pero hay un cuate que es el cuñado del rey, que él lo que quiere es que haya guerra con los musulmanes, porque odia a los musulmanes, y él dice, vamos a pelear con ellos. Pero el rey de Jerusalén le dice, no nos conviene, son más que nosotros, nos van a ganar, nos van a derrotar. Y entonces ahí los caballeros se dan cuenta de eso, de que el rey está muy enfermo, se va a morir, y entonces el que va a acceder al trono es su cuñado, y su cuñado lo único que quiere es pelearse con los musulmanes porque está loco, y entonces le dicen a Legolas, vamos a hacer esto, vamos a matar al cuñado del rey, y tú te casas con su hermana. Y la hermana y él ya se habían hecho ojitos. O sea, no crean ustedes así como que, ay, ¿quién es? No, ya.
Pero les dijo Legolas, o Sir Valiant se llamaba en esa película. Le dijo, no, o sea, ¿lo van a matar para mi beneficio? No puedo permitirles eso. Luego le dicen, no es por tu beneficio, es por el beneficio de toda Jerusalén. Sí, pero es incorrecto, es un asesinato. No puedo permitir que por mi causa se cometa tal atrocidad. Y entonces le dicen, el caballero que le está diciendo, ¿qué? ¿No lo vas a permitir? ¿Y por qué no lo vas a permitir? Y él dice, porque soy un caballero y hice un juramento de honor. Así deberíamos de ser los cristianos. No me voy a portar mal porque soy un cristiano e hice un juramento de honor. No voy a perder la salvación por portarme como un no cristiano, pero sí perderé honor. ¿Sí me explico? O sea, lo que pierdo no es la salvación que Dios me dio, sino mi propio honor, mi palabra, como quien dice. Porque cuando creí en el Señor le dije, creo en ti y quiero seguirte. Y si no le sigo, estaré perdiéndome a mí mismo, estaré mintiéndome a mí mismo. Por eso, ante los obstáculos, confiemos en el Señor, mantengámonos firmes, reconociendo que el Señor va a hacer algo para sacarme, pero yo jamás traicionaré lo que Él me pidió, yo jamás traicionaré su palabra, yo jamás desobedeceré, porque aunque parezca que es poco lógico, aunque parezca que no es la mejor solución, siempre es la mejor solución. ¿Se acuerdan de Jericó? O sea, van a tomar una ciudad y les dice Dios, miren, para tomar esta ciudad van a marchar alrededor de ella 7 veces y luego la última vez 7 vueltas más y luego le gritan a la pared hasta que se caiga. O sea, la neta, como estrategia militar, no, ni siquiera en una película de Hollywood. O sea, iban marchando. Cuando Leonel se pone a marchar alrededor de la mesa, porque cuando estamos comiendo en un restaurante, después del postre le agarra la loquera del azúcar y empieza a girar alrededor de la mesa. Yo siempre digo, ¿qué? ¿A la 7ª vuelta va a gritar a ver si nos caemos o qué? No parece una buena estrategia, pero dijeron, bueno, vamos a hacerle. A lo mejor hubo alguien que dijo, ¿qué? Marchar y unas catapultas, ¿no estaría mejor? No había catapultas, así que pensó en algo que lance piedras muy fuerte, pero dijo Dios, no, marchar y gritar. Los investigadores que han analizado las murallas de Jericó descubrieron que sus cimientos no eran profundos, casi estaba construida a ras de piso la muralla, es decir, la arquitectura de ese momento, los que la hicieron no sabían que había que poner cimientos en una muralla para que se sostuviera bastante bien. Entonces Dios sí sabía de ingeniería, ellos no. Por eso Dios dijo, no, a grito pelón la vamos a tirar. Y funcionó. ¿Me explicó? Por eso confiemos en Dios. Cuando hay circunstancias difíciles, cuando hay una prueba, confiemos en Dios y mantengámonos firmes, obedezcámosle, no perdamos el honor que hemos empeñado al decir que le queríamos seguir. Y finalmente, ante el rechazo, hagámoslo otra vez, sigamos. Esta es una de las cosas que posiblemente más nos afectan en la juventud de ser cristianos, que nos rechacen, que otras personas crean que pues, no somos, ¿cómo se dice?, de su categoría, o que no valemos la pena como amistad. Yo ya les he dicho varias veces que yo quiero hacer a Leonel bien ñoñazo, para que las chavas de la escuela facilonas ni lo pelen y no tenga tentaciones, para que nunca le ofrezcan ni alcohol ni cigarro. ¿Me explico? En cierto sentido, la idea no es hacerlo nada más ñoño así del estudio, no, sino que sea buen cristiano, para que la gente sepa que no, con ese no se puede. O sea, no va a querer. ¿Me explico? A mí en la preparatoria jamás me ofrecieron cigarro ni alcohol. Y en la universidad solamente una vez alguien me lo ofreció. Yo creo porque me veía tan ñoño que dijeran, ¿qué va a querer? ¿Me explicó? Pero porque todo el mundo sabía que yo era cristiano, traía mi Biblia. Y cuando había alguna circunstancia así de que dos que querían cortar, me preguntaban a mí. Yo hasta a veces les decía, pues yo qué, ni novia he tenido, ¿qué me preguntas? Pero pues es que tú eres muy listo y tú estás cerca de Dios. Me acuerdo en una ocasión que se hizo un debate respecto a la religión, ahí en la escuela, en el Anglo, y al final de cuentas me pusieron a mí contra los más machines ateos, y pues era preparatoria, no era así como que subieran gran cosa, y yo soy hijo del Paz Gilberto, entonces les puse una guarapeta. Pero al final de eso me enteré que había en mi salón como 7 cristianos. Y yo así como que, ¿por qué no me dices? ¿Por qué no me apoyaste? Tan siquiera me hubieras aventado un texto bíblico o algo así. Me explico, en ocasiones nos da miedo que sepan que somos cristianos porque nos van a rechazar. En ocasiones no nos gusta portarnos cristianamente porque sentimos que alguien nos va a rechazar. ¿Y saben qué? Seguramente que sí, alguien nos va a rechazar por ser cristianos.
Y qué bueno que esas personas nos rechacen, porque será entonces, se trataba de personas que estaban tan en contra de Dios que no iban a hacer ningún beneficio por nosotros. Pero por eso, ante el rechazo del mundo, síguele intentando, sigue buscando, sigue predicando, sigue en el mundo, predicándole ese mundo. Dijo el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Nos toca vivir aquí, nos toca estar en la escuela, nos toca estar en el trabajo. Si te rechazan, ni modo. A Jesús también lo rechazaron. Me acuerdo una vez que vi una persona que puso en el Facebook, ay, si no, si un hombre hace un milagro, lo vuelven el Mesías, pero si una mujer hace un milagro como Juana de Arco, la queman en la hoguera. Y alguien le respondió, ¿sí te acuerdas que a Jesús también lo mataron en la cruz, no? Digo, fue una de las cosas así más importantes que él hizo, morir en la cruz. O sea, Jesús, el más rechazado de todos, lo mataron. La primera vez que predicó, una de las primeras veces que predicó en la sinagoga, lo intentaron apedrear. Todavía no tenía a sus discípulos y lo intentaron apedrear, y dice que él pasó entre ellos así como si nada, como que, me van a apedrear, con permiso. Y se fue, porque no era el momento de que lo mataran todavía, pero desde el inicio lo empezaron a rechazar. Desde el inicio hubo personas que se manifestaron en contra de él. Igual con nosotros va a pasar, alguien nos va a rechazar, alguien no va a querer contigo porque eres cristiano, alguien no va a querer ser tu amigo, alguien va a decir, ya no quiero juntarme con este santito, y qué bueno que sea por eso. Si es porque has decidido seguir al Señor, está bien, no le temas al rechazo, témele a comprometer lo que crees con tal de que un pelafustán te acepte. Témele a no decir que eres cristiano con tal de que una bola de babosos te consideren su amigo. A eso sí hay que tenerle miedo. ¿Me explico? Yo lo experimenté mucho tiempo en la universidad, especialmente en mi grupo de amigos. Todos sabían que yo era cristiano. Pasó algo, como es en la UNAM, en el primer salón en el que estuve teníamos todas las clases juntos, entonces esos fueron mis amigos casi toda la UNAM. Y había un chavo que era el gay del salón, pero de mis cuates de ahí hubo un viaje que hicieron a Chiapas y yo no fui, y cuando regresaron había como 7 nuevos que habían salido del closet. Yo hasta le decía, qué bueno que no fui. Pero llegó un momento, por ejemplo, íbamos a los tacos y de pronto me di cuenta, caray, soy el único aquí heterosexual de todos mis cuates. Pero jamás hubo así que un conflicto, algo así. Es más, uno de ellos un día se confesó conmigo de casi pastoral. Me dijo, oye, quiero platicar contigo. Hasta me escribió en el cuaderno, Dios tiene que hablarme y creo que va a ser a través de ti. Terminando la clase le dije, ¿qué pasó? Y me confesó sus pecados como si fuera sacerdote. Yo le dije, no soy sacerdote, no importa, escúchame. Porque sabían que yo era cristiano. Y eso no les hacía dejar de ser mis amigos. Hubo unos que sí me trataron gacho por ser cristiano. Hubo una maestra con la que yo daba clases de adjunto, y en una ocasión que no estuvo ella, siempre teníamos actividades, así como de meditar y cosas así. Ella era muy así de ese estilo, y ella sabía que a mí no me gustaba Nietzsche. Ella decía que si hubiera nacido en el tiempo correcto se habría enamorado de Nietzsche. Y entonces yo siempre peleaba con ella de Nietzsche. Pero un día no estaba ella y me dejó a mí hacer el ejercicio, y yo terminé predicándoles el evangelio, pues ni modo que qué. Y luego se enojó conmigo y ya me corrió, y ya no quiso firmarme mis clases de adjuntía, mis horas que yo había tomado de adjunto con ella, ya no me las quiso firmar porque era cristiano. O sea, hasta gachamente, si me explico, por lo menos que me firmara que estuve con ella esas horas, no quiso. Sin duda que te van a rechazar, pero también habrá personas que reconozcan lo que Dios puso en ti. También habrá personas que puedan ver que si crees en el Señor, tienes algo que ofrecerles. Yo le digo a los jóvenes el día de hoy que no está mal ser el mejor amigo de un no cristiano, pero sí está mal que tu mejor amigo sea un no cristiano. Lo digo por esta razón: una persona que no tiene a Cristo en su corazón no te puede dar la amistad y el amor del que nos habla la palabra de Dios, pero tú sí puedes. Tú deberías de ser el mejor amigo de personas que están en el mundo, que pueden reconocer en ti que tú sí puedes ser amigo de verdad, que tú sí puedes darles ese amor, esa amistad, ese perdón, esa bendición que otras personas no pueden. Por eso, aunque te rechacen, síguele intentando, sigue acercándote a las personas, trata de ser influencia, y no jamás de los nunca ocultes tu verdadera identidad de cristiano por miedo a que te rechacen.
Estos son muchos obstáculos. Y ni siquiera hablé de tentaciones específicas que tenemos en la juventud. Pero casi cualquier tentación que podamos tener en la juventud cabe dentro de una de estas categorías. La clave está en lo siguiente. O sea, si quieren así una clave que sea lo principal, está en reconocer que lo que Cristo hizo por mí en la cruz, que cuando murió en la cruz estaba cargando mis pecados. Es decir, dice la palabra que cargó consigo nuestros dolores y nuestros pecados. Es decir, todo lo que me ha hecho sufrir, Jesucristo lo experimentó en la cruz. Todos los pecados que yo he cometido y que tú has cometido, Jesucristo los cargó en la cruz. Los pecados que vas a cometer ahorita saliendo de aquí o dentro de 2 semanas, también los cargó Jesús en la cruz. Es decir, ya sufrió Él eso. No tenemos por qué nosotros seguir sufriéndolo. Y justamente de eso se trata la salvación, de ser libre de esa carga, de esa culpa, de ese dolor. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, cargar nuestros pecados para que nosotros fuéramos inocentes. Por eso lo único que nos hace falta hacer es querer ser inocentes como Él, querer ser santos. La próxima vez que tengamos una disyuntiva de estas, de entre portarme como cristiano o portarme como no cristiano, de entre predicar el evangelio o mejor quedarme callado, entre actuar como dice la Biblia o mejor actuar como dicen mis cuates que debería de hacerlo, recordemos esto: Jesucristo ya cargó mis errores, mis pecados y mis dolores y murió en la cruz para que yo no tenga que volver a cometer esas tonterías. Vale la pena entonces que me abstenga de lo que podría ganar por portarme como el mundo, de lo que podría ganar de amistad de ellos, de lo que podría ganar de renombre de ellos. Vale la pena perder esas porquerías, como dijo Pablo, bueno, él dijo más feo, con tal de seguir a Jesucristo, con tal de acercarme cada vez más a Él. El desafío entonces es lo siguiente: que si has decidido seguir al Señor, que si le has entregado tu vida, hagas lo que te corresponde hacer para seguirlo. Decirle que no a las tentaciones, decirle que no a las malas influencias, decirle que sí a la palabra de Dios, decirle que sí a la renovación de vida y comenzar a caminar cada vez más a la madurez. Y si nunca le habías dicho que sí al Señor, si nunca habías aceptado su salvación, si nunca habías creído en Él, entonces el desafío es a que creas, a que reconozcas que es lo mejor que te podría pasar y que le digas a Dios: sí, Señor, quiero que me salves, quiero creer en ti, quiero creer que tú eres suficiente para salvarme y para transformarme. Digámosle esto al Señor en una oración. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz, por tu sacrificio, por tu amor tan grande, mi Dios, que vino a salvarnos. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros, y gracias porque nos das la oportunidad de vivir una vida diferente, una vida plena, Señor. Pero sobre todo, mi Dios, porque nos das la ocasión, mi Dios, de poder ser santos, de poder ser renovados y de poder tener esta bendición tan grande, Señor, de ser tus hijos. Sigan orando, mis hermanos, y cualquiera que quiera decirle al Señor en esta hora: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero creer en ti, yo quiero que me salves. O que le quieras decir: Señor, yo quiero esforzarme por seguirte, yo quiero rechazar al mundo y aceptar tu palabra. No quiero volver a fingir que no soy cristiano, no quiero volver a portarme como si no lo fuera. Quiero portarme como tu hijo. Cualquiera que le quiera decir una de estas cosas al Señor, le invito a que levante su mano ahí en su lugar y me permite orar por usted. Dios les bendiga, hermanos jóvenes, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanos adultos también. Dios te bendiga, pequeño. Dios te bendiga. Sigamos orando y digámosle estas cosas al Señor ahí en nuestro lugar. Dios les bendiga. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, porque nos das la bendición, bendito Dios, de poder encontrarnos contigo, Señor, de poder ser transformados por ti, bendito Dios. Gracias por este regalo tan grande que es tu salvación para nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por haber muerto por nosotros y resucitado para transformarnos, Señor bendito. Guíanos, Señor, enséñanos y dirígenos, Señor. Queremos obedecerte, mi Dios. Queremos creer en ti, queremos rechazar al mundo y queremos seguirte a ti, mi Dios. Dinos por dónde, Señor, y queremos seguir ese camino que tú nos traces, bendito Dios. Queremos confiar en ti y no fallar, Señor. No queremos volver a fallar, bendito Dios. Ayúdanos a no volver a fallar, Señor. En el bendito nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.
El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Diezmemos y ofrendemos, hermanos. Jesús, mi fe se ha desgastado, mi barca nada.